Análisis feminista con Lucía Lagunes, lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto que nos acompañe aquí en una emisión más de Análisis Feminista. Hoy, 15 de abril del 2026. Gracias por estar aquí. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, pues muy contenta de que nos esté acompañando en esta emisión. Y antes de que arranquemos de lleno con los temas que traemos hoy, déjeme saludar a las dos radios que simultáneamente se vienen sumando a estas transmisiones que hacemos y de lo cual agradecemos porque pues nos ayuda a ampliar precisamente las voces de nuestras expertas, de las personas, de las mujeres sabias que invitamos aquí cada miércoles a que participen en esta emisión de análisis feminista y Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos. Gracias por sumarse y también saludar y agradecer como siempre que esté con nosotras transmitiendo de manera simultánea a Radio Joco en el 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues como siempre agradecer también que nos haga llegar todos sus comentarios, sus opiniones. Para nosotros realmente es muy importante saber qué es lo que está eh, la- eh, retroami- esta retroalimentación que necesitamos, saber qué es lo que ustedes están pensando, qué opinan, que hagan de esta reflexión, de este análisis que hacemos en esta mesa parte de una conversación mucho más amplia con ustedes. Así que, por favor, háganoslo saber a través ya sea de X, Facebook, Instagram, usando dos hashtags. Uno de ellos es Radio CIMAC Radio y el otro Periodismo Feminista. Así que por favor háganos saber sus comentarios y pues hacer la conversación, como le decía, mucho más amplia, porque siempre eso nos enriquece. Y mire, en medio de tanto ruido, porque de verdad a veces es difícil decir, y ahora cómo entramos a ciertos temas, porque hay tanto ruido en redes sociales, en el mundo político, ¿qué le digo? Entre la guerra, las declaraciones de Trump, lo que ocurre, por supuesto, en nuestro país, que es gravísimo. En fin, hay temas que necesitamos colocarlos y ponerlos por encima de este ruido, y uno de ellos tiene que ver precisamente con la hipersexualización de las niñas. Este es un tema del que poco se habla, pero necesitamos hablar más, de que el poco nos detenemos a pensar de qué estamos hablando y qué es lo que esto está reflejándonos. Y pues por eso estoy muy contenta realmente de que nos acompañen dos expertas. Luz María Garay, gracias por estar. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a las colegas y, por supuesto, a las personas que amablemente nos escucharán esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias, Luz María. Y bueno, Josefina González, también gracias por estar. Ella es licenciada en psicología y maestra en ciencias de la familia. Josefina, gracias por sumarte en esta conversación. Muchas gracias, buenos días y muy encantada de estar aquí. Gracias. Pues este es un tema que sin duda, ya lo decía Luz María, poco se habla. El fin de semana en España se llevó a cabo en el Ateneo de Madrid precisamente un encuentro muy importante que tiene que ver sobre la explotación sexual comercial de niñas y mujeres y la prostitución. Y una preocupación que se coloca precisamente en las reflexiones que duraron los 2 días en este Ateneo es este tema, la hipersexualización de las niñas, porque va generando una normalización del cuerpo de las mujeres como objeto sexual y pareciera un juego
pero nada de eso, mi querida Luz María, es algo muy grave a nivel internacional. Sí, así es, Lucía. Y me parece que este ejemplo que das de este foro, pues tendría que ser algo que nos convoque no solamente a quienes estamos interesadas en estudiar los asuntos de las mujeres, las niñas, las desigualdades, las violencias, etcétera, sino nos tendría que convocar socialmente a todo el mundo a pensar realmente qué es lo que está pasando con estas pequeñas que evidentemente, dada su edad, pues no tienen ni la conciencia, ¿no? Ni la capacidad crítica para comprender cosas y mucho menos para tener esta capacidad de un cuidado, ¿no? Que es el que necesitan y que el mundo adulto somos responsables de ese cuidado, ¿no? Mm, Entonces, me parece que la preocupación de justamente la trata de niñas, la violencia sexual contra las niñas, que no necesariamente es la trata, la venta, que eso me parece que es el extremo más cruel de todo, ¿no? Pero previamente tenemos todos estos escenarios en donde los cuerpos de las niñas son vistas como objeto, un objeto de placer sexual para muchas personas, ¿no? Incluso sin que haya ningún tipo de contacto físico. Y me refiero, por ejemplo, a uno de los temas que he trabajado en los últimos años, que es el de la violencia digital, y en donde una de las más comunes que se reportan a nivel nacional y a nivel mundial es todas las expresiones de violencia sexual que alguna vez han experimentado las mujeres, ¿no? Y cada vez es lamentablemente más común escuchar que esta primera mala experiencia, digamos, se da a edades muy cortas, a los 11 años, 12 años, que es cuando las niñas están ya en estos espacios, ¿no? ¿Y por qué se da eso? Y con esto puedo concluir esta primera idea de la preocupación, es porque a las niñas se les comienza a promover desde edad muy temprana en algunos espacios, justamente destacar sus atributos físicos, ¿no? Cuando en realidad son todavía pequeñitas, ¿no? De 7, 8 años, pero en donde los juguetes que les dan tienen mucho que ver con el uso de pequeños taconcitos, de empezarse a pintar las uñas, de ponerse labial, ¿no? Cosas que, bien decías tú, Lucia, en algún momento, están muy normalizadas, muy naturalizadas, ¿no? E incluso a veces son las propias familias las que promueven mucho el uso de esto y por supuesto no lo hacen ni con maldad ni nada similar, sino porque está muy interiorizada esta lógica de que comiencen a verse bonitas, ¿no? Y bueno, comienzan a circular fotos de estas pequeñas en los espacios digitales que no suben ellas, quiero creer, porque son muy pequeñas, pero que eso, pues van circulando las fotografías de estas pequeñas niñas y finalmente se vuelven una mercancía de consumo en estos espacios digitales. Y me parece que de este asunto de la hipersexualización es un tema del que hablamos muy poquito. Lo que pasa con las imágenes de las niñas en los espacios digitales cuando ni siquiera son ellas las que están subiendo esa información. y que colocas temas que me parecen muy importantes, es decir, la edad. Ujú. En este encuentro que se realizaba acá, se hablaba incluso de niñas de 8, 7 años que están en las imágenes, en fin, eh, digamos, circulando sus imágenes con tops, con bikinis, en fin, en posiciones que no tienen nada que ver con una niña de 7 años, sino en posiciones súper erotizadas, sexualizadas, que nos está hablando de un enorme mercado, mi querida Josefina González, del consumo de las imágenes femeninas y especialmente de las niñas. Esto llamaba mucho, mucho como alerta roja de que cada vez hay más consumo de imágenes y también, por desgracia, el consumo de niñas en las redes de prostitución y de trata a lo largo del mundo, pero que pareciera que empiezan con algo muy inocente. Déjame ponerlo así, Josefina, que es subir la imagen de una niña, ¿no?
ya lo decía Luz María, con maquillaje, con una ropa que no va acorde a su edad, y que de ahí se desata una serie de cuestiones que es importante que nos detengamos y coloquemos como la reflexión de por qué lo naturalizamos, por qué nos parece gracioso en una eso, en una fiesta familiar, que la niña baile de cierta manera, ¿no? Cuando sabemos que esos movimientos están detonando otras cosas como adulta. Ella no está siendo consciente, pero los adultos sí, Josefina. Así es, yo desde la perspectiva de lo que es la salud mental, sí invito mucho a la reflexión, que sobre todo el, el educarnos, ¿no? En materia de psicología, educarnos en materia de salud mental. ¿Por qué? Porque las etapas de desarrollo psicosexual tienen una importancia sumamente grande al momento de que en la adolescencia esto puede recurrir a un trastorno de la personalidad, desde las niñas hasta quien consume. Primero me Claro. voy con las niñas. O sea, las niñas que están hipersexualizadas desde chiquitas, que ven normal el bailar de una forma sensual, el mostrar parte de su cuerpo desde muy chiquitas, aunque ni siquiera su cuerpo está desarrollado, está íntimamente relacionado con la tendencia a padecer trastorno límite de la personalidad. Y estadísticamente hablando, 6 de cada 10 mujeres mexicanas lo padecen y eso es gravísimo. Es gravísimo. Y si nos vamos al siguiente escalón que tú mencionaste, Lucía, que es gravísimo a la parte de la delincuencia, ¿cuántas redes de trata no están en nuestro país íntimamente relacionadas con la venta de órganos, con la pedofilia, con la prostitución infantil, que a lo mejor se les hace inocente grabar a su niña en una historia de Instagram, no, mi niña bailando, o mi niña le Mm. gusta, es muy fan de tal cantante de reggaetón mexicano, que tristemente las letras de esas canciones que de verdad los papás se deberían de poner a escucharlas antes de permitir que su nena o su nene escuchen ciertas canciones. El otro día me aterroricé viendo un video de una nena llorando, conociendo a un cantante de reggaetón mexicano, que las letras son en un 120,000% sexualizadas. Y la niña llorando de verdad como si estuviera conociendo a la mejor persona del mundo. Josefina, déjame interrumpirte porque has dicho dos cosas que Claro, me parece muy importante que profundicemos. Uno, estás hablando de límites de personalidad entre mujeres, 6 de cada 10. Me parece sí. súper alto y lo relacionas precisamente que estamos abordando, que tiene que ver este fomento que hacen las personas adultas para que las niñas estén hipersexualizadas, es decir, ¿cómo traducimos estos límites de personalidad ya en la edad adulta? Porque me parece que eso es muy importante también que lo estemos colocando. Es un trastorno de la personalidad, que en el DSM-5 está estipulado que tiene un criterio diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno de la personalidad? Pues una herida de abandono muy grande, una necesidad de aprobación, una necesidad de ser vista, impulsividad, niñas que no miden. Ahorita está muy común, no, no me van a dejar mentir, conocen personas en su familia, en sus redes de trabajo, redes sociales, que las niñas se cortan, las Mm. niñas se autolesionan porque el dolor emocional ya es tan grande que lo tienen que anestesiar con un dolor físico. Y es gravísimo porque ¿de dónde viene ese dolor emocional? Del vacío. El trastorno límite de la personalidad tiene mucha relación con un vacío existencial tan grande de querer ser vistas, de llevar todas las emociones al límite. Por eso se llama trastorno límite, porque el enojo lo llevas al límite. La tristeza la llevas al límite, la felicidad la llevas al límite y eso hace que las niñas no tomen decisiones adecuadas en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su nivel académico, en todos los Pongan espectros de desarrollo límites. de una mujer. Exacto, no hay un límite, todo es un extremo. Por ejemplo, si estoy muy enojada, pues ya Exploto. golpeé a alguien. Todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Si estoy muy triste, me suicido. Josefina, nos estás colocando temas que son profundamente estremecedores, diría yo, y déjame pasar con Luz María, porque esto no es solamente, a ver cómo lo coloco. Esto tiene que ver también con una mirada, con una construcción de género del lugar que ocupamos las mujeres desde niñas. Es decir, esto que decía Josefina,
querer agradar, querer ser aprobadas, etcétera, también tiene que ver con una educación que nos van infiltrando en este sistema patriarcal de que somos tan insuficientes las mujeres que tenemos que hacer algo más para poder agradar. Y creo que ahí el tema de la hipersexualización está colocado. Hay que ser más bonitas, más sexy, más. Claro, sí, me parece que ahí tenemos otro punto súper importante en relación de lo que decía Josefina y coincido, Lucía. Sabemos que en la socialización primaria, ¿no? Que es este espacio de interacción donde las niñas, los niños van aprendiendo el mundo, o sea, aprendiendo Ujú. las reglas sociales, los roles de género, ¿no? Las identidades se van construyendo ahí. También el reconocimiento de algo que se llama el otro generalizado, que es este asunto, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si no me tomo la sopa, mi mamá se enoja y cada vez que no me tomo la sopa, mi mamá se enoja. Luego entonces los niños van construyendo al otro como el adulto, por eso es el otro generalizado que dice, bueno, si no me tomo la sopa, seguramente mi abuelo también se va a enojar o mi maestra, ¿no? Y aquí puse un ejemplo muy sencillo, pero cuando se trata justamente de este tema del buscar el reconocimiento de los adultos, ahí es donde vemos que el rol de género que aprendemos en esta socialización primaria, que es en el núcleo familiar, netamente el núcleo familiar, pues es la que realmente nos está formando para ingresar al mundo, ¿no? Y entonces ahí vemos, por ejemplo, cosas que están como muy estudiadas, muy analizadas, que es esto de cómo a las niñas justamente les vamos formando en esta reproducción del rol de género de acuerdo con toda la tradición cultural, ¿no? Y entre ellos va la parte de ser agradable, no solamente en términos de actitud, ¿no? Esto que oímos que a las niñas es muy común que les digan, las niñas son calladitas, las niñas se portan bien, las niñas obedientes, ¿no? Las niñas que le dan besito a todo mundo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído esto de, ándale, dale un besito, es tu tío, no seas grosera, ese tipo de cosas? Si la niña no le quiere dar el beso por la razón que sea, pero la mamá o el papá están insistiendo porque es la forma de agradar al adulto, ser obediente, ser dócil, ser buena. Y si lo llevamos al terreno de lo físico, también es muy común encontrar que en las familias a las niñas todo el tiempo les están diciendo, las niñas son bonitas, tienes que estar bonita. Y las niñas bonitas tienen ciertas características, ¿no? Se peinan de cierta de manera, se visten de cierta manera y se pueden reproducir mucho el modelo de ciertas figuras femeninas fuertes, ¿no? Que puede ser la abuela, que puede ser la mamá o la hermana mayor, que ya se maquilla, que utiliza tacones, que utiliza faldas cortas, en fin. Y entonces las niñas van copiando mucho ese modelo o se les va promoviendo el modelo, ¿no? De cómo ser bonitas. Y entonces, si juntamos las dos cosas, ¿no? Que es la apariencia de la niña bonita, en donde comienza en muchos sectores que no tienen que ver necesariamente con clases sociales. Es un punto que me parece muy importante que señalemos acá, ¿no? No, no es un asunto que atraviese por ahí. Es en general una práctica cultural en donde a las niñas las comienzan a permitir que se hipersexualicen, ¿no? Porque ellas no son conscientes de eso, ellas quieren copiar el modelo del hermano, de la mamá, qué sé yo, y en otros casos incluso son las mujeres adultas las que promueven que las niñas lo hagan para ser agradables. Entonces, entre la actitud y la apariencia, tenemos un combo muy fuerte en donde estas pequeñitas van creciendo y van interiorizando todo lo que significa ser mujer y cómo a partir de mi físico yo puedo buscar ser agradable para los demás, ¿no? Ser aceptada o conseguir cosas, que eso ya nos pone un poco más complicado el escenario, ¿no? Pero Y pareciera que que es la moneda de cambio. Claro, y que es necesario que lo coloquemos en el debate público, en la reflexión pública, porque si lo silenciamos, entonces seguimos permitiendo que quede como algo normal, Ujú. algo de Exacto. nuestra modernidad. Y no es así, y menos, diría yo, en esta era de el mundo digital, Así donde es.
Hoy, bueno, las imágenes pueden lograr miles y millones de vistas y el anonimato, las cuentas falsas que los adultos pueden crear, bueno, te llevan, por supuesto, a un sinnúmero de delitos. Vamos a ir a un corte de estación. Estamos hablando sobre hipersexualización de las niñas y regresamos, Josefina, para seguir abondando de este tema y de la tarea que tienen las personas adultas que estamos a cargo, que están a cargo de niñas y niños. Volvemos, vamos a un corte de estación, no se vaya, estamos aquí en Análisis Feminista. Hoy, crecer ya no significa ir paso a paso. Cada vez más niñas y niños están expuestos a imágenes, mensajes y tendencias que los empujan a parecer, actuar y a verse como personas adultas. A esto se le conoce como hipersexualización infantil. De acuerdo con el Observatorio de la Infancia, ocurre cuando desde el entorno social, cultural y mediático se atribuyen características o significados sexuales a niñas y niños, que no corresponden a su edad, afectando su desarrollo emocional y social. En este contexto, las redes sociales juegan un papel clave. Plataformas digitales difunden constantemente contenidos donde la apariencia, la sexualidad y la validación a través de likes se vuelven centrales. Niñas y niños están expuestos a estos mensajes y en muchos casos son incentivados por dinámicas externas, como tendencias, algoritmos o incluso personas adultas a replicarlos. Esto puede generar una presión temprana por encajar en los estándares de belleza irreales, por cumplir con expectativas adultas o por buscar aprobación externa. Las consecuencias más profundas son baja autoestima, ansiedad, confusión sobre su identidad e incluso una relación distorsionada con su cuerpo. Además, este fenómeno impacta de manera diferenciada. Las niñas en particular suelen enfrentar una mayor carga de estereotipos que lo colocan como objetos de deseo desde una edad muy temprana. La infancia no debería de ser una carrera por crecer rápido, ni un escenario para cumplir expectativas adultas. Es una etapa para jugar, descubrir y desarrollarse con libertad. Por eso, es fundamental cuestionar lo que vemos, lo que promovemos y lo que normalizamos. Porque proteger la infancia también es defender su derecho a vivir plenamente. Quédate en Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Y estamos ya de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde nuestro número de cabina 5535084761 y también que nos puede encontrar a través de X, Instagram, en Facebook como CIMAC Radio. Gracias y bueno, pues saludos a Radio Monarca también y a Radio Joco. Y saludos también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, Ana María Valdés, Nonato Picarreta, a Tía Car, a Aida Suárez, Elene Domínguez. Aida Suárez nos pregunta qué opinamos sobre los concursos de Miss Teen, que me parece que es todo un tema y que con mucho gusto le entraremos, mi querida Aida. Y también Nonato nos pregunta, es toda una industria que monetiza con la hipersexualización de las niñas, niños y adolescentes. Por lo general se observa más en las niñas y adolescentes, no obstante también hay, por supuesto, niños. Está visible porque no es normal que en edad preescolar o primaria ya anden de novios o con actitudes inadecuadas a su edad. Me parece que son como varios temas, Josefina, y lo decía la cápsula, en la era digital. Todo un dilema para quienes, los adultos, las adultas que están a cargo de niñas y niños, que normalizan. Tú decías en tu intervención anterior esta niña que conoce a un reggaetonero y que llora y que realmente es así, pero esa niña conoció a ese reggaetonero porque hay alguien que lo oía en su familia, ¿no? Entonces, no es que no escuchen la letra, me parece, déjame colocarlo así, sino que ellos están de acuerdo con esa música. Y entonces, si mi papá, si mi mamá, si mi prima, si mi hermano, si mi familia, esto se canta, se baila, se escucha, ¿dónde está mal? Que me parezca a mí, una niña, en conocer este hombre que creo que es la persona más guay en el mundo, ¿no? Y es muy grave porque, bueno, nosotros en psicología manejamos que los niños
no obedecen como tal. No es una conducta propiamente de un niño el obedecer. Tiende tu cama, respeta a tus mayores. No, el niño obedece porque no le queda de otra. Una conducta propiamente de un niño es la imitación. Si su papá deja un tiradero en la casa, el niño va a ver normal el dejar un tiradero en la casa y va a crecer creyendo que eso es algo normal. Si el niño escucha gritos en la casa, el niño va a crecer gritando. Y ya entrando al tema de la sexualidad, pues por supuesto, si esas canciones se bailan en una comida familiar de domingo normal y se ponen como música de fondo, obviamente la niña lo va a ver como normal. Y si hay una adulta que grita y ve a este personaje y dice, wow, qué guapo, qué extraordinario, la niña por imitación a la mujer adulta que tiene a su lado, pues va a decir, esto está bien y con esto soy cool, con esto soy guay si yo me acerco a este tipo de personas. Yo quisiera puntualizar mucho en la parte de verdad de la psicoeducación, porque aquí en nuestro país no nos psicoeducan en la primaria. O sea, en la primaria nos enseñan las tablas de multiplicar, los ríos, las capitales, las fechas importantes de la historia, y está bien. Pero ¿cuándo nos enseñan de verdad que la ansiedad es una enfermedad que se tiene que tratar? Que tiene un tratamiento, que tiene un profesional de la salud al cual acudir. Y reitero la parte del trastorno límite, porque sí es bien grave que 6 de cada 10 mujeres mexicanas lo padezcan y todo tiene una génesis, todo tiene un origen. Y esta parte de la hipersexualización, que una niña sienta vacío constante, porque no es una relación de apego real y tangible, la parte, el estar mostrándote, el que te aprueben porque sí estoy bonito, porque sí estoy delgadito, porque me peine bonito o porque no. No es una relación de un vínculo real, es un vínculo vacío que depende del ego, no de la autoestima. Y lo que se busca fortalecer en una niña es la autoestima, porque la autoestima depende de ti. El ego depende de la opinión externa, por eso es tan frágil. Y eso es bien importante, que nos dediquemos a fortalecer la autoestima en las niñas, no el ego, inclusive en adultos, ¿no? Si hacemos una encuesta, ¿qué les pega más, el ego o la autoestima? Pues obviamente todo el mundo voltea a ver al ego, pero es muy frágil porque el ego siempre depende de una opinión externa y no sabes si te van a validar o no. Y la autoestima es indestructible pues porque la construyes tú desde tu propio autoconcepto. Y mira, qué importante, ¿no? Porque hay de repente mucha confusión entre la autoestima y el ego, es decir, que me acepten, y ya los decías, Luz María, ¿no? En esta búsqueda de aceptación, etcétera, donde las mujeres, desde que nacemos, ¿no? Vamos creciendo con esta falta de, ¿no? Siempre falta algo, ¿no? No somos perfectas, etcétera. Y ahí entra toda esta cuestión de género. Pero quiero recuperar precisamente a propósito de la pregunta de Aida Suárez del concurso Miss Teen, ¿no? Cómo en esta sociedad, y cuando hablo de la sociedad no solo hablo de México, porque esta es una tendencia mundial, podemos hablar del reggaetonero en México, pero en cualquier otro están, bueno, esta hipersexualización de las niñas, hay que ver estos grupos coreanos donde uno cree que las chicas tienen 20 años, la verdad es que tienen 11, y las mangas, etcétera, etcétera, etcétera. Em, ¿Cómo construir, yo te preguntaría, Luz María, una política pública que, digamos, fortalezca ciertos límites que habría que tener? A ver, en México hace unos días, en marzo, se presentó el convenio con la Secretaría de las Mujeres y las plataformas digitales para evitar eh, violencia digital, que me parece muy bien. Lo que no queda claro es qué van a hacer las plataformas. Hay mucho que está encaminado hacia el uso de las plataformas, que me parece, pero las plataformas tienen el poder, porque, porque es de ellas, lo desarrollan, ¿no? De poder construir estos límites para que estas imágenes no se transmitan, y lo vimos con Grok en meses pasados, donde pues la hipersexualización de los cuerpos femeninos estuvo ahí. Em, ¿Qué podemos hacer cuando en las escuelas de esto no se habla? Ya lo decía Josefina, la importancia de las familias, pero en las escuelas tampoco hay esta
orientación, por llamarlo de alguna manera, para fortalecer precisamente la autoestima de las niñas y poder entender que consumir, por ejemplo, pornografía no es algo natural, es, digamos, una práctica que violenta incluso a los niños. Sí, muy bien. Pues eso, son varios puntos acá que colocas y me parecen importantes todos, por supuesto, Lucía, pero me parece que uno de los primeros que debemos ir colocando acá es el ecosistema mediático digital, Mm, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que sucede, como bien dice Josefina, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la casa para trabajar con la autoestima de las niñas, etcétera? ¿Cómo podríamos lograr que los adultos responsables, ¿no? de estas niñas comenzaran a tomar conciencia de justamente la importancia de fortalecer la autoestima y por lo tanto cuidar que no vayan a estos extremos de la hipersexualización, etcétera? Pero me parece que en las familias se pueden hacer muchas cosas cuando comienza a haber conciencia, pero otro de los grandes factores de la socialización justamente son los medios de comunicación, este ecosistema mediático, ¿no? En donde encontramos no solamente las canciones del reggaetón que son misóginas, que cosifican a las mujeres, etcétera, ¿no? Sino encontramos una publicidad que es bastante ujú. agresiva, digamos, y que toma también como ahí eh, como objetivo a las niñas y les comienzan a vender a una edad muy temprana cosméticos para niñas, por ejemplo, ¿no? Sí. Ropa que está muy sexualizada para niñas. Ahora he visto cosas más terribles como toda la industria cosmética dermatológica dirigida a las niñas de 10 años, ¿no? Así cremas y ya nada más nos falta que les quieran poner Botox a esa edad, pero digamos, está esa industria ahí operando y esa industria pues tiene una relación muy directa con las películas en donde vemos esta hipersexualización de las niñas, ¿no? Los personajes que actúan totalmente fuera de una lógica de su propia edad, ¿no? Series de televisión. Y tú mencionaste una cosa que de repente no volteamos mucho a ver, que es todo este mundo del manga famoso, ¿no? Y de qué tipo de personajes se están construyendo ahí, cómo hacen los trazos de los cuerpos de las niñas. Y bueno, entonces, en ese ecosistema mediático están las redes que tú acabas de mencionar, ¿no? Que es donde circulan básicamente muchos de estos contenidos digitales que acabamos de mencionar, circulan en esos entornos digitales, Facebook, YouTube, X, ¿no? Instagram, TikTok, etcétera. Y aunque las plataformas hayan firmado con el actual gobierno, que coincido contigo, me parece que está bien que por lo menos lo intenten, hayan firmado un acuerdo para prevenir, ¿no? la violencia digital contra las mujeres y contra las niñas. En realidad no queda muy claro qué es lo que se puede hacer y me parece que la respuesta está en la gobernanza de Internet. Es muy difícil, digamos, que nosotros podamos, sabemos que Internet es un espacio en donde no existe un control absoluto. Si bien las plataformas son responsables de ciertas cosas, tiene que haber un acuerdo también con las leyes en los países para tomar decisiones, ¿no? De qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero por lo menos las plataformas se han comprometido a decir, si una mujer viene y denuncia que está siendo víctima de violencia digital o un adulto viene y dice, hay fotografías de mi hija que están circulando, una cosa terrible que también sale del análisis, pero que hay que colocarlo aquí, que son las imágenes sintéticas producidas con inteligencia artificial, en donde la foto de la niña soplándole las velas de su pastel, que es lo más inocente del mundo, circulando en redes, puede ser tomada por alguien y modificada tomando el rostro de la niña o de alguna mujer, pero aquí estamos hablando de niñas, y ponerla a circular en estos espacios de consumo sexual, de pornografía, de trata, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es medio terrorífico el asunto. ¿Qué dicen las plataformas que pueden hacer? Es, usted viene y me avisa y yo bajo la imagen, ¿no? ¿Cuánto me voy a tardar? Pues depende. ¿Cuántas miles de denuncias habrá? Nos lleva como a otra discusión de cuál es la habilidad digital que debemos tener para poder entrar a hacer ese tipo de denuncias, porque no es tan fácil, ¿no? Y finalmente, pero lo que tendríamos que exigir, o sea, si pensáramos más como en una propuesta desde la política, ¿no? Aterrizada en programas directos, es
por un lado, sí, exigir a las plataformas que además de bajar, tienen la capacidad de identificar imágenes, ¿no? Que están rompiendo con todas estas reglas, digamos, de convivencia y deberían de bajarlas. Me parece que en el terreno de la pornografía infantil sí hay un trabajo más eficiente, pero aquí estamos hablando de un matiz distinto, que es la foto de la niña en bikini que subieron sus propios papás, ¿no? Y que esa foto va a acabar circulando en otra parte y entonces ahí tendríamos que meter un eje que tendría mucho que ver con el autocuidado digital que los adultos deberíamos de tener con las imágenes de las niñas y los niños, por una parte. Por otra parte, en la escuela es un tema que se habla, pero depende mucho del interés de las y los maestros. Es decir, el magisterio en este país nuestro carga con muchísima responsabilidad, tienen muchísimo trabajo, digamos, ¿no? Pero están preocupados, por supuesto, es un tema que uno escucha frecuentemente en foros y en espacios en donde se reúnen maestros, sobre todo a nivel medio, básico y medio, ¿no? Les preocupa mucho la violencia digital, les preocupa la hipersexualización, les preocupa el consumo de pornografía y sí lo hablan en los espacios que pueden hablarlo. La SEP tiene propuestas, tiene un programa magnífico de ciberacoso, lo pueden encontrar en la página web de la SEP, ¿no? Que habla de ciberacoso escolar, etcétera, da estrategias, tiene manuales, pero si no hay un trabajo coordinado entre lo que sucede en la escuela y lo que pasa en el seno familiar, seguimos teniendo un problema. Y no hemos hablado de los pares como otro agente de socialización, ¿no? La niña que no se maquilla y que no hace cosas no forma parte del grupo. Y entonces ahí lo que decía Josefina es bien interesante, lo que juega es el ego, no la autoestima, ¿no? Y Ujú. entonces ahí que yo creo que son varias cosas que confluyen ahí, Lucía. Claro que estamos apenas desenredando la madeja, déjenme ponerlo así, porque hablar de hipersexualización de las niñas nos abre, digamos, las vertientes para seguir analizando esto, tanto lo que has colocado, Luz María, en términos, por supuesto, de este ecosistema mediático que uno sube una imagen, lo sabemos las adultas y a veces no siempre somos conscientes de ello, eh, y no sabemos en dónde va a terminar. Ya sea en tu Facebook, Instagram, porque claro, en esta lógica del clic, de necesitamos colocar nuestra imagen en el mundo público, y aquí uno de los comentarios que ponía precisamente Nonato es la monetización de las plataformas, donde también esto se vuelve un negocio, por supuesto, y lo que se busca son los likes, Josefina. Y ahí, digamos, sin duda es muy importante eh, que las familias tengan conciencia, tú lo decías, ¿no? De la tarea, de la responsabilidad que toque. Hablamos en estos dos carriles, dos rieles en los cuales corre esta industria, uno el público a través de todo este ecosistema digital, pero el otro es también el familiar, el normalizado, el que a veces no nos detenemos de que eso no es gracioso. Aunque parezca, ¿no? Que somos amargadas y somos las amargadas de la fiesta, de la familia, cuando dices, híjole, por favor, quita esa canción porque de verdad, pero ¿qué tiene? En fin, ¿no? Necesitamos seguir siendo un poco o hacer esa tarea dentro de las propias familias de realmente poner atención qué entre en nuestros hogares, qué tipo de música, qué tipo de películas, qué tipo de artistas, qué estamos consumiendo en el día a día, Josefina. Así es, Lucía. Mira, todo esto también, reitero que tiene un nombre clínico. El cosificar, el normalizar, el ver a una persona como un objeto y no como una persona, tiene un nombre clínico, que es parte de una característica primordial del trastorno antisocial de la personalidad. Y ese es también un trastorno y lo más triste de todo, ¿sabes qué? Es que es el único que no se cura de todo el DCM. El paciente que se enferma o que contrae el trastorno antisocial de la personalidad que conlleva narcisismo, sociopatía y psicopatía, no hay terapia.
no hay tratamiento psiquiátrico porque ese paciente no se vive culpable de estar consumiendo a una persona, sino la persona es su trabajo el darle más consumo. El otro día veía en Facebook algo bien importante, que estaban denunciando grupos que se llamaban las princesas de papá, que eso eran páginas, comunidades en Facebook donde subían fotos de niñitas, las princesas de papá, y de verdad con comentarios perversos, terroríficos, de, ay, regálame la foto de tu nena en tal posición para imaginarme tal cosa, ¿no? Entonces, incitaban a denunciar estas páginas para que las bajara la plataforma, pero con un nombre tan inocente, ¿no? De las princesas de papá, es donde se estaban subiendo fotos, contenido de pornografía infantil y que se veían normalizados. Entonces, así como yo les suplico que no formen a niñas con tendencia al trastorno límite de la personalidad, también formar niños que no tengan tendencia al trastorno antisocial, que consuman niñas como si fueran una mercancía, como si fueran la paleta que se compran afuera de la El escuela dulce. o en el Ujú. recreo. Así es. Esto que tú mencionas va muy ligado a lo que acaba de decir Luz María, es decir, las plataformas tienen la posibilidad de detectar este tipo de chat. Aun cuando el nombre, como bien lo dices, Josefina, es absolutamente inocente, porque, digo, los pederastas, los que viven del negocio del sexo comercial, pues también tienen sus propios desarrolladores que buscan las palabras para poder enmascarar un delito, como tú bien lo señalas, Josefina, un delito que es pornografía infantil, prostitución sexual infantil. Y ahí, Luz María, me parece que entramos nuevamente a la responsabilidad. Sí de las plataformas, pero sí también de las autoridades. Me parece que es muy importante ver cómo reaccionaron los gobiernos ante lo que ocurrió con Grok. En Francia dijeron, esta plataforma no entra a nuestro país, punto. Punto, ¿no? En México fuimos más light de, bueno, a ver, vamos a llamarlos pero nos da toda la responsabilidad a las usuarias de denunciar cuando ellos, insisto, tienen una responsabilidad de garantizar entornos seguros para mujeres y niñas y evitar lo que nos decía Josefinas, estos chats que son terribles y bueno, no quisiera robarte más tiempo, Luz María. No, al contrario, muchas gracias, Lucía. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La posición del gobierno, en general, en nuestro país, pero en general, tiene que ser muy radical en este sentido, porque no es un problema menor, digamos. En general, el tema de la violencia digital para cualquier internauta es un riesgo, eso lo sabemos, ¿no? Pero para las infancias y específicamente para las niñas es un riesgo todavía mayor con todo esto que estamos comentando acá, ¿no? La venta de niñas, el acoso que sufren, esta parte que decía Josefina de esta página y otras más que sabemos que existen, que los pederastas tienen palabras clave, todo ese tipo de cosas. Coincido en que el gobierno tiene que promover políticas de sanción mayores, ¿no? En relación al trato que tienen con las plataformas que nos están dando servicios. Tenemos también el ejemplo en Brasil, en donde el presidente dijo, pues si no responden a ciertas reglas básicas que estamos poniendo acá, simplemente no hay acceso, ¿no? Claro. Nos lleva a un tema complicado, decíamos, lo que tiene que ver con toda la gobernanza y demás, pero en donde ciertamente el gobierno tiene que ser un actor mucho más firme. Considero que esta primera acercamiento que es visible, porque no es el primero que hay, pero sí es el que es más visible de Mm, lograr que las plataformas se pongan ahí, tiene también un trabajo detrás que considero importante que mencionemos, que es el trabajo de las colectivas feministas que claro, trabajan sobre claro. Internet, ¿no? Que son quienes han estado proponiendo históricamente esta discusión de decir, a ver, para tener una Internet segura para las mujeres y las niñas, sí, hay un trabajo muy importante nuestro en el tema del autocuidado, pero no puede ser solo nuestro trabajo. Las plataformas tienen una responsabilidad porque se enriquecen a costa de nuestros clics, pero el gobierno tiene que entrar también como un actor clave que proponga cosas mucho más concretas, más allá del discurso del debemos cuidarnos, debemos hablarlo, no, no, no. ¿Cuáles van a ser las sanciones Claro. concretas ahí, no?
porque es regresarle a las usuarias la responsabilidad y hacerse a un lado el gobierno de su responsabilidad y creo que ahí la ecuación no funciona. Creo que ahí deja una enorme puerta abierta para que pase cualquier cosa y el tiempo se nos ha agotado. Josefina González, Luz María Garay, muchísimas gracias por haber acudido el día de hoy a este programa. Seguramente vamos a seguir hablando de este y otros temas y pues las estaremos contactando para que puedan estar aquí con nosotras y hablando de temas que son siempre importantes y trascendentes que hay que abordar. Ambas, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias Gracias, a usted. Buenas tardes. gracias por Bueno, Bonito la día. invitación. bonito día a ambas. Y bueno, le decíamos también que otro de los temas que vamos a abordar aquí en Análisis Feminista y que lo hemos venido haciendo tiene que ver pues con el mundial, con el fútbol. Este, y nos da muchísimo gusto que Tamara Mares esté aquí con nosotras, porque bueno, pues ahora sí que temas hay, mi querida Tamara. Veíamos en estos días, pues lo ocurrido con la árbitro Katia Itzel, que nos coloca, ¿no? Nos coloca, nos pinta de cuerpo entero, pues los enormes retos que todavía hay para poder estar en condiciones de igualdad en este mundo del fútbol. Sí, es correcto y la verdad es que es muy lamentable, pero también les agradezco el espacio, la invitación y creo que también abre paso a que a nivel nacional también estemos hablando acerca del papel de las mujeres en el fútbol, que me parece un tema muy importante. No, totalmente, y no te presenté adecuadamente, mi querida Tamara, porque me ganó la emoción de hablar del fútbol. Ella, pues Tamara Mares es periodista, es una experta en el tema, así que pues por eso nos sentimos muy contentas de que esté aquí con nosotras dialogando, porque, bueno, veíamos las respuestas, ¿no? De Copret pidiéndole tanto a la liga como, pues, posiciones firmes, ¿no? Y lo ligo un poco con el tema anterior en términos, las tibiezas no nos funcionan. El sí, pero nada más tantito, el ay, bueno, usted disculpará, no funciona. Cuando tenemos tan normalizado en el mundo la violencia contra las mujeres, es necesario poner altos, altos, contundentes, realmente decir esto no va con el juego, esto no puede ser parte de una lógica deportiva. Claro, y me parece que ahí también tendremos que estar hablando sobre cómo nos formamos como mujeres, incluso desde niñas, en el mundo del fútbol. El fútbol, en mi caso, pues es una disciplina que he tomado de manera intermitente a lo largo de toda mi vida, pero pues en ese sentido, por ejemplo, mi hermana también, ahora sí que venimos de familia futbolera, mi hermana también lleva toda su vida practicando el fútbol y ha sido ver pues estas pequeñas batallas que se han dado a nivel personal y a nivel más atómico, pero cómo se pueden traducir ya a la larga en toda esta estructura que existe, que también minimiza el papel de la mujer en el fútbol, llámese como jugadoras, llámese como directoras, como árbitras. Entonces, me parece muy importante que sigamos fomentando que las mujeres sigan en el fútbol, que se mantengan a pesar de pues estas críticas que llueven desde chiquitas y seguirnos abriendo espacios en estos Y, sitios. es, y esta división permanente que se hace, ¿no? En toda la vida. Es decir, hay deportes para mujeres y deportes para hombres, ¿no? O sea, es normal que las mujeres entren a voleibol, a básquetbol, más o menos, ¿no? Pero a fútbol, así como que, ¿por qué hacer en la escuela, y pienso en la primaria, en la secundaria, eso, un partido donde las niñas jueguen? ¿No? Entonces sí se fomenta en los niños, pero en las niñas, no, usted váyase a voleibol o a gimnasia porque eso es estético y ligándolo con el tema anterior que estábamos hablando en el programa sobre la hipersexualización de las niñas, en gimnasia, bueno, ya ese será otro tema, podemos hablar de los leotardos y demás, pero este exclusión de las mujeres en aquellos deportes que se consideran
que no son aptos para ellas, pues va generando también, pues ir contracorriente, Tamara, si te gusta, no solo por verlo, para jugarlo. Claro, y bueno, retomo un poquito de la historia personal, como en el caso mío y de mi hermana, creo que siempre se nos dijo que podíamos hacerlo a pesar de todos estos estigmas que existen. Empezamos a una muy corta edad, yo creo que yo la primera vez que toqué un balón fue como a los 6 años más o menos, mi hermana a los 4, están los videos de ella corriendo con el balón. Y la verdad es que, pues creo que siempre ha habido este impulso de justamente por qué no elegir ciertos deportes y atraviesa muchas cosas, ¿no? Ahorita mencionabas la parte de la hipersexualización. Entonces, definitivamente el cómo va cambiando nuestro cuerpo a través del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, se considera que hay ciertos ejercicios que sí podemos estar haciendo porque entonces forman un cuerpo más acorde a los estándares de belleza, pero entonces otros no, o porque también las ropas que utilizamos para practicar ese ejercicio no son suficientemente sexys, ¿no? Mm, mm. Entonces, creo que también es muy importante seguir fomentando que las infancias, que las mujeres, las niñas y las adolescentes puedan seguir estando en estos espacios y puedan seguirlo ocupando, sintiéndose seguras de sí mismas, sabiendo que sí su cuerpo está en desarrollo, pero en ese sentido también son espacios que no pueden dejar de lado, que si a ellos les apasiona y les llena, porque aparte en bueno, en los equipos hay un compañerismo increíble, la verdad, los equipos de fútbol te enseñan muchísimo respecto a compañerismo, trabajo en equipo, confiar en las demás personas, confiar en ti misma. Entonces, creo que son siempre valores que uno tiene que estar fomentando desde una temprana edad. Y que son tan necesarios cuando uno mira a ciertos personajes y no podemos evitar hablar de Trump porque realmente a veces él nunca jugó fútbol, de eso puedo estar segura. Él nunca hizo equipo, él no sabe del compañerismo ni cosas por el estilo. Yo creo que él estaba en otro planeta, pero bueno, me parece bien importante porque hablar de fútbol, porque sí, sin duda ahorita tenemos pues eso, el boom del fútbol y de la Copa Mundial, pero o del Mundial, pero también yo escuchando en la mañana que se leía el boletín de Copret, ¿no? Sancionando esto, yo decía, ostras, ¿hace cuánto que esto no era noticia? ¿No? Que a una árbitro le faltan el respeto, como en el caso de ella, pues pasaba así como algo que ni se detenía, ¿verdad? Sin embargo, creo que ahí está como la esperanza de los cambios, ¿no? Le entrevistaron a Katia para poderle dar voz y saber exactamente qué había pasado, ¿no? Si ella consideraba o no que se equivocó, etcétera. Y creo que eso nos habla de que niñas como tú, Tamara, como tu hermana, que han abierto las canchas para las mujeres también y muchas otras más, porque no nos alcanzaría el programa para hablar de todas las que han, pues aquí tienen estos, digamos, estas ventajas de lo que ustedes han logrado para que esto también se vaya convirtiendo en parte del espacio público donde las mujeres puedan estar y puedan estar sin ningún tipo de violencia ni de discriminación. Claro, y creo que no hay que irnos tan lejos, no solamente el hecho de que sea noticia la discriminación que se ejerció, la violencia que se ejerció en contra de Katia, sino también hablar acerca de cuándo íbamos a ver hace 5 años, hace 10 años, noticias respecto a árbitras. Sí. La presencia de árbitras en el mundo del fútbol, resaltar estas posiciones que tradicionalmente se han ido hacia hombres, ¿no? Ujú. Porque también estamos hablando de qué tan común es saber que esta figura también puede pertenecer para las mujeres, que también es un campo donde pueden incursionar, donde pueden hacer una vida profesional, ¿no?
Y creo que también es muy importante no solamente tomar eso, sino seguir hablando acerca de qué pasa con las mujeres que nos gusta el fútbol, pero que no existen las condiciones más allá para, para trabajar y vivir de ello, ¿no? Porque Totalmente. porque no es solamente el practicarlo como un deporte a nivel recreativo y poderlo incorporar a nuestra vida y entonces que sea parte de nuestras actividades extracurriculares, sino también qué pasa con las mujeres que deciden que quieren hacer carrera de esto, pero se topan con que los salarios son muy bajos, con que no existen condiciones que consideran si quieren ser madres a la par de ser futbolistas, con todas estas condiciones estructurales que no permiten que se abra campo las mujeres como profesionistas del fútbol. Entonces, Absolutamente, Tamara. Perdóname que te interrumpa porque ya en otros programas hablamos precisamente de esta disparidad absurda de salarios entre las futbolistas, que digo, ahora no recuerdo cómo estarán los salarios, pero en aquel momento es mientras así la estrella plus del fútbol gana no sé cuántos millones al año, una futbolista profesional ganaba como tres México, o sea, que dices, no puede ser, o sea, a todas luces es absolutamente ridículo semejante situación. Además para entrenar los campos, los vestidores, las médicas, médicos del deporte que tienen que entender. No solamente si quieren ser madres, el periodo menstrual, etcétera, 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 que nos vamos a llevar seguramente otro programa, mi querida Tamara, para seguir hablando, porque efectivamente este es solo una pequeña prueba, así como cuando te dan a probar el dulce que más te gusta o que te puede gustar porque apenas lo estás conociendo, de lo que hay que seguir hablando de las mujeres en el deporte. Hoy es el fútbol, pero vamos a seguir abordando las diferentes disciplinas porque volvemos al tema, el piso no está parejo, mi querida Tamara. no, no lo está y creo que sí es importante que impulsemos. Ahorita vemos muchas iniciativas dentro de, como bien mencionabas al inicio, dentro de la Copa Mundial de Fútbol que se va a celebrar acá. Yo espero que ese mismo emoción que se está dando a nivel nacional, a nivel internacional respecto a estos partidos que se van a estar viviendo aquí en México, también se traduzca a emoción por la Copa Mundial Femenil. Que también es un evento de gran magnitud y ahora sí que no por ser mujeres quienes están participando, quienes están realizando, estando en estos partidos, significa que debería de tener menor importancia o menor cantidad de espectadores. Creo que también es muy importante, como mencionaba, seguir fomentando que nosotras como niñas, como adolescentes, estemos en las canchas, sigamos, sigamos pateando el balón, aprendiendo, emocionándonos, aunque sea algo que, porque en el equipo de fútbol en el que estoy, yo juego a nivel recreativo. Pero llegan muchas niñas, llegan muchas chavas que quieren jugar, que muchas veces no saben cómo, porque nunca se dieron la oportunidad, porque no tuvieron las condiciones para hacerlo. Entonces, Pero contigo, ya, perdón que te interrumpa porque ya estamos a punto del corte, pero contigo y con muchas más vamos a estar hablando de la Copa, por supuesto, cuando llegue el momento y ya te estoy comprometiendo a que te vamos a estar buscando para hablar del tema y por supuesto hay que hacerlo, mi querida Tamara. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias, gracias. Y pues nosotras vamos a seguir hablando de este tema y de muchos más. Gracias a la audiencia por acompañarnos en esta emisión más de Análisis Feminista y por supuesto a la producción que corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. eh, y por supuesto también a las dos radios que se suman
para multiplicar las voces de las mujeres aquí. Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también gracias a Radio Joco en el 106.9 de FM, la radio que está ubicada en Jocotitlán, Estado de México. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Yo le deseo que tenga un excelente miércoles y un muy buen fin de semana. Disfrute mucho. Si le gusta el fútbol, váyase a echar una cascarita y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Esto fue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.